Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Leonardo Fernández Luna y voy a explicar cómo se resuelve el problema 4.8 de Classical Electrodynamics de Jackson. Voy a omitir dictar el enunciado para aprovechar más el tiempo. Primeramente se nos pide que determinemos el potencial y el campo eléctrico en las tres regiones, es decir, menor que A, entre A y B y mayor que B. Entonces, pues comenzamos diciendo que como este cilindro es demasiado largo en la dirección Z, no vamos a considerar esa dirección, porque pues, en cualquier parte de esa dirección vamos a tener lo mismo. Además, como no hay carga libre en ninguna de las tres regiones, pues podemos utilizar la solución de la ecuación de Laplace en coordenadas polares, cuya solución por el método de separación de variables, pues nos da la siguiente opción, ¿no? Ahora hay que determinar, pues, quiénes son estas propias constantes, ¿no? Entonces, primero que nada, vamos a hablar un poquito de la región exterior. Nosotros sabemos que el potencial que debe darnos en la región exterior, es decir, mayor que B, es decir, aquí, debe darnos el campo eléctrico uniforme que está afuera. Por lo tanto, suponemos que nuestro potencial, cuando nuestra dirección ρ tiende hacia infinito, tiene que darnos esto. Entonces escribimos esta igualdad. Obviamente aquí omitimos el término que tenía el logaritmo natural para que coincida todo este término que estoy aquí subrayando con el término que da el potencial y que luego da el campo. Esta constante debe ser cero. Además, si se dan cuenta, comparando con la solución anterior, ya tampoco tenemos este término porque este término se va a ir a cero cuando ρ tiende a infinito. Entonces, esta igualdad que estoy aquí señalando ahora mismo sucede cuando ρ tiende a infinito. Ahora, los términos que tienen la exponencial de aquí van a transformarse en una función trigonométrica. Como sabemos, pues esto se puede desarrollar como un coseno más i seno. Pero queremos que nuestro potencial sea simétrico en cualquier dirección de ρ. Entonces, eso solo sería posible tomando en cuenta la función par coseno y no la del seno. Por lo tanto, reduciendo y aplicando todas estas condiciones, tenemos la siguiente igualdad. Recordemos que esto es para ρ cuando tiende a infinito. Además, los únicos términos que van a contribuir y que nos van a dar, pues, esta cosa que básicamente es constante, van a ser los términos de ρ con uno, solamente con uno, porque si tenemos más potencias más grandes, pues esos términos cuando ρ tiene infinito, pues se van a cancelar. Entonces, tenemos como resultado final que cuando ρ tiene infinito, tenemos esto. Ahora, haciendo el análisis para la región ρ menor que a, es decir, completamente dentro del cilindro, nosotros, como siempre, queremos una función bien comportada, entonces nos vamos a deshacer del término que tiene el logaritmo natural y también de ese otro término, quedándonos con solo esto. Ahora, esta a sub 0 es una constante, entonces la vamos a absorber y meterla dentro de nuestra sumatoria. Ahora, en la interfase, pues no tenemos muchas condiciones para cambiar los índices, entonces vamos a dejarla completamente igual. Tenemos esas tres opciones de potencial. Un potencial para completamente fuera, en la interfase y dentro del cilindro. Quiero recalcar que cambié los nombres de los coeficientes para que tengan cierto orden. Entonces, para averiguar cuánto valen estos coeficientes, vamos a aplicar las condiciones de frontera de las que nos habla el libro para situaciones donde tenemos un dieléctrico. Estudiar la parte entre el potencial 3, es decir, el potencial que está afuera, y el potencial 2, que es la interfase. Primero aplicamos esta condición de frontera que nos habla del vector de desplazamiento. Y como no tenemos carga libre, pues obviamente no va a haber carga superficial. Entonces tenemos esta ecuación que como da cero la podemos igualar y recordemos que esto está igualado justamente en la superficie del cilindro, es decir, en ρ igual a b. Ahora, aquí tengo nuestro potencial para la interfase y tiene esta constante que es E no con el cero, sino E solita porque es donde tenemos nuestro dieléctrico y la que está afuera como si es libre, ahí sí tiene la epsilon sub 0. Entonces aquí lo que hay que hacer es derivar parcialmente respecto a ρ cada una de estas expresiones del potencial. Para el lado izquierdo tenemos esto y para el lado derecho tenemos esto. Ahora, para que estas dos expresiones coincidan y se aplique la condición de frontera,
este coeficiente C sub 0 debe ser 0 y también para que esto, bueno, esto es una constante, entonces para que esto sea igual a lo de la izquierda, los únicos términos que nos van a servir son los de m igual a 1, los demás no, los demás los vamos a tomar como 0. Entonces nos quedamos con esta igualdad, que haciendo un poco de álgebra nos queda esta expresión. Por otro lado, ahora aplicando esta condición de frontera, que nos habla de las componentes tangenciales de los campos eléctricos a través de la superficie, pues como eso da cero, también podemos hacer esta igualdad y hacemos lo mismo que para la otra condición de frontera. Hacemos los cálculos, en este caso es la derivada parcial del potencial respecto a ρ. Para la para afuera nos da eso y para en medio nos da esto. Hacemos aquí lo escribo. Entonces igualamos. Y para que coincida, nuevamente, solo vamos a tomar en cuenta los términos con m igual a 1, los demás los vamos a tomar como 0 y nos queda esta expresión. Ahora, vamos a hacer este mismo análisis, pero Comparando el potencial interno cuando ρ es menor que a y nuevamente el potencial en la interfase. Aplicamos de nuevo esta condición de frontera del vector de desplazamiento. Hacemos exactamente lo mismo, derivamos respecto a ρ. Obviamente el potencial 2 tiene esta constante y el potencial 1 como no tiene dieléctrico adentro, tiene esta otra. Hacemos nuestras respectivas derivadas y evaluamos en ρ igual a. Y nos damos cuenta que esta constante C sub 0 debe ser 0 para que coincida con este lado derecho. Y además, vamos a hacer un pequeño análisis cuando nuestra m vale 0, que tenemos unas partes 1, en este caso cuando m tiene que ser 1, aquí m tiene que ser 0. Y para que coincidan, el C0 debe ser 0 y el de evaluado en 0 con ρ a la menos 1 también debe ser 0. Además, de nuevo, para que todos estos coeficientes coincidan en las potencias de ρ a la m menos 1, como estamos desarrollando esto como de un conjunto completo de funciones. uno de esos coeficientes se van a igualar así. Y entonces los únicos que nos sirven, y los que hemos tomado en cuenta desde el análisis previo, son los de m igual a 1. Entonces los demás los vamos a tomar como 0 porque es conveniente. Y al final tenemos esta ecuación. Haciendo el mismo análisis para el potencial, pero con la segunda condición de frontera, esta de aquí, hay que derivar respecto a ρ. Entonces el potencial 2 nos da esta parte y el potencial 1 nos da esto y igualamos. Una vez más tomamos solamente los términos con m igual a 1 y los demás son 0 y obtenemos esta relación de aquí. A partir de estas últimas dos relaciones que les llamé 4 estrellas y 3 estrellas, tenemos un sistema de ecuaciones que, bueno, si sumamos estas dos ecuaciones y despejamos obtenemos D y metiendo esta D en cualquiera de las dos ecuaciones obtenemos esta C. Ahora, para el sistema formado por la ecuación estrella 1 y 2 estrellas, que son las que sacamos cuando comparamos el potencial 3 y 2, vamos a reemplazar C en esos sistemas de ecuaciones, lo cual nos da este sistema de ecuaciones, que, bueno, yo lo escribí de forma matricial, como aquí se puede notar, y lo único que hice fue encontrar la matriz inversa de esta matriz, el determinante y la matriz de cofactores. No voy a detenerme mucho en explicar esto. El chiste es que la A termina siendo esto y B termina siendo esto de aquí. Entonces, nosotros escribimos a C y D en términos de B, pero nosotros ya tenemos a B. Entonces, reemplazando, así nos quedó. Aquí hice algunos cambios de nombres, por ejemplo, acá es la división de epsilon 0 entre epsilon. A los radios les puse un subíndice ρ para no confundirlos con los coeficientes que también tienen las mismas letras. Entonces, metiendo estos coeficientes, estos valores, a las expresiones que deducimos desde el principio del potencial de aquí, es decir, estas tres, y tomando en cuenta solo los términos con m igual a 1, porque en todo el desarrollo fueron los únicos que utilizamos, tenemos la siguiente respuesta, que sería este potencial. tenemos el potencial para la parte fuera de todo el cilindro, en la interfase y dentro de la interfase. Ahora, para encontrar los campos es muy sencillo, nosotros sabemos que tenemos que derivar todos estos tres potenciales respecto a ρ y respecto a phi, según como sabemos, ¿no? Que sería con esta relación aquí, entonces hay que utilizar este operador en coordenadas polares. Lo cual, pues ya aquí está escrito. Para entender estos resultados, vamos a graficar, que es lo que nos pide el inciso B. Tomemos el radio B como el doble de la. Y para realizar este gráfico yo tomé A como 1. También tomé que esta constante va a ser el doble de epsilon sub 0. Y el campo lo tomé como 35 sobre 16, porque, bueno, haciendo mis cuentas, reemplazando todos estos valores en los valores del campo, pues este me convenía. Yo realicé una gráfica en matemática y pues esto es lo que nos da. Lo cual pues tiene bastante sentido, porque tenemos este cilindro con el material eléctrico en esta parte. Y obviamente el campo, si nos alejáramos un poco más, si hiciéramos, por ejemplo, este movimiento, veríamos que el campo pues viene en esta dirección, ¿no? Siendo un campo completamente constante. Obviamente va a interactuar al acercarse o al estar muy muy cerca de este cilindro dieléctrico. Ahora, al atravesar el campo, vemos que estas flechas que están aquí adentro van en la misma dirección, lo cual sabemos que eso es cierto por el aspecto de la polarización. Cuando tenemos un dieléctrico y le introducimos un campo, todos sus, por así decirlo, moléculas tienen un momento dipolar que va a alinearse con ese campo. Entonces, esto de aquí tiene bastante sentido y debido a que es una región cerrada, pues
obviamente el campo aquí se va a comportar de una forma constante y lineal. Para el inciso C nos pide que analicemos nuestros resultados cuando este cilindro se vuelve un cilindro uniforme y después se vuelve una cavidad también uniforme. Entonces, para el primer caso es cuando A tiende a cero, es decir, que ese cilindro ya no tendría un hoyito, sino que ahora sería un cilindro completo. Para empezar, nuestra expresión del campo para ρ menor que A, pues ya no tendría sentido, entonces no lo vamos a considerar. Y solo vamos a considerar el campo cuando ρ es menor que B, que sería cuando era la interfase, pero ya no ya, entonces solo es menor que B, y cuando es mayor que B. Lo cual tiene sentido porque nos da exactamente el mismo resultado que si analizáramos un cilindro completamente dieléctrico, que es atravesado por un campo eléctrico uniforme. Por otro lado, en el caso cuando tenemos una cavidad, es decir, tenemos un hoyito que está rodeado por material dieléctrico, pues es cuando el radio B tiende a infinito. En ese caso, no vamos a tomar en cuenta la componente del campo cuando ρ es mayor que B, solamente cuando ρ es menor que A y cuando ρ es mayor que A, que era la parte de la interfase. Y una vez más, pues nuestros resultados tienen bastante sentido porque son los mismos como si estudiáramos un cilindro conductor en medio de un material completamente dieléctrico que está sufriendo este campo eléctrico uniforme. Eso sería todo.